Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy, como cada semana, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios y edificándonos los unos a los otros. La meta de estos videos, por supuesto, es de crear esa conciencia en nosotros, esa necesidad que nosotros debemos de tener, de escudriñar, de buscar siempre en la palabra de Dios las respuestas para nuestras vidas. Amén. Hace pocos días un joven me comentaba algo y era lo siguiente, y era de que me decía de que él sentía a veces la necesidad de estar en la soledad. No le gustaba cuando había mucha gente y me decía, ¿soy normal o es que necesito algún tipo de ayuda? Bueno, a priori le dije que no, que es un sentimiento normal de todos nosotros, de que en ciertos momentos, ciertas circunstancias, querramos aislarnos un poco del ruido de afuera. Digo ruido, es decir, de nuestro run run cotidiano, ¿ok? Y es necesario, es beneficioso para nosotros, y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, ¿ok? Cómo Jesús necesitaba apartarse de vez en cuando, ¿ok? Después hablaremos también un poco sobre la amistad, la verdadera amistad, ¿ok? Pero vamos entonces a este primer pasaje, para que veamos que Jesús también buscaba de vez en cuando la soledad. Ok, pues podemos leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y verso 23. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Entonces vemos en este pasaje y en otros también, de nuevo, bueno, de los evangelios, ¿ok? Hay otro también en Lucas capítulo 5, verso 16, ¿ok? En los que vamos a ver que sí, Jesús se apartaba de la multitud, se apartaba de la gente, se apartaba un poco del tumulto, ¿ok? Del bullicio, porque como seres humanos también necesitamos un descanso no solamente espiritual, sino también mental. ¿Ah? Nosotros necesitamos ese pequeño paréntesis, por así decir, en el cual podamos renovar nuestras fuerzas, pero también reflexionar mucho mejor. Y la mejor manera de reflexionar a veces se hace en el silencio y se hace también en la soledad. ¿Ah? El estar solos no es en sí malo, ¿ah? Puede ser incluso beneficioso. ¿Ok? Fíjense este versículo como por sí mismo ya puede hablar profundamente en nuestras vidas. Dice, despedida la multitud. ¿Ok? ¿Saben, mis amados hermanos? A veces es bueno que nosotros tomemos ciertas decisiones, ¿eh? En las cuales tengamos que despedir a las multitudes. ¿Eh? Hay multitudes que a veces nos impiden de poder encontrar la calma, la tranquilidad, el sosiego, la quietud interior, el equilibrio, ¿ok? Y nos es necesario a veces despedir esas multitudes, es decir, bueno, hasta aquí, ¿ok? No quiero decir con eso de que cojan ustedes y saquen a la gente fuera. Esto es en un sentido metafórico, es decir, que nosotros tenemos que hacer lo que se llaman círculos concéntricos, es decir, círculos en los cuales en el círculo más pequeño, donde estoy yo en el centro, ¿ok? En ese círculo pequeño no cabe mucha gente,
no cabe una gran multitud. ¿Ok? Esa gran multitud dentro del primer círculo me impediría completamente mi desarrollo personal y psicológico. ¿Ok? Entonces hay que echar de ese primer círculo mucha gente, mucha multitud, ¿eh? Mucho ruido. Entonces hay que echarlo fuera. En los siguientes círculos concéntricos, claro, pues están después los mejores amigos, después algunas personas que conocemos, o gente de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero como digo, es natural y es beneficioso y es legítimo, ¿ok? El actuar de esta manera, ¿ok? Nosotros tenemos, esto lo escuché de un pastor, lo dijo con mucha sabiduría, y dijo que el creyente tiene el deber de amar a todos, tiene el deber de amar a todos, pero tiene también el derecho de poder elegir sus amistades, ¿ok? Entonces, en este equilibrio de cosas, ¿ok? Nosotros tenemos que usar de mucha sabiduría. Sigo leyendo el versículo, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Orar aparte. Quiere decir que no podemos orar mientras todo ese bullicio esté rodeándonos. Mientras toda esa multitud esté ahí, no podemos orar. Hay que sacarlo fuera. Tenemos que ser capaces de orar en lo más íntimo, en la más absoluta intimidad con Dios. Esa es la verdadera oración. ¿Ok? Y sigue el versículo diciendo que cuando llegó la noche estaba allí solo. Este versículo es por sí solo, este versículo es muy explícito, nos habla mucho, ¿ok? Jesús tuvo momentos donde estaba completamente solo, ¿ok? Jesús se apartaba de manera voluntaria para encontrarse en esa soledad. A veces la soledad es muy, muy, muy necesaria cuando queremos superar a veces ciertos problemas que sean personales o de otro talante, cuando queremos superar ciertos eventos que nos están ocurriendo, ¿ok? Y necesitamos para ello estar solos. Los demás, como se dice, están de más. Los otros están de más. No los necesitamos ahí, ¿ok? Son cosas que nosotros debemos de hacer por sí mismos. Nosotros lo debemos hacer por nosotros mismos. Amén. Y con respecto también a este tema, saber elegir siempre nuestras amistades, ¿ok? Saber elegir nuestra compañía, ¿ok? Hay algo curioso y es que la palabra soledad, o sea, el término soledad, en sí no tiene un antónimo, ¿ok? Un antónimo es lo contrario, ¿ok? Podemos decir, por poner, digamos, un antónimo, podemos decir, por ejemplo, que lo contrario de la soledad sería estar en compañía de alguien, ¿ok? Pero es un concepto totalmente diferente, ¿ok? La soledad es en sí un estado. Uno se siente o no se siente solo, ¿ok? Entonces, encontrar en nuestra lengua o en otra lengua, porque también en francés no hay antónimo, encontrar un antónimo del término, de esa sensación, soledad, no existe, no hay antónimo. Es un poco extraño, pero es así, ¿ok? Tenemos antónimos para todo, pero para todas las palabras no. Decirles de que la soledad es un estado
eh, que nos puede ayudar, por supuesto, a superar muchas de nuestras inquietudes interiores, porque la soledad nos va a ayudar, por supuesto, a la reflexión. ¿Eh? No se puede reflexionar cuando hay mucho ruido alrededor, ¿ok? No se puede. Es cuando, como una persona que se pone a estudiar y hay mucho ruido, es incapaz de concentrarse. La soledad a veces es necesaria. ¿Eh? Hay un refrán muy hermoso en castellano que dice que mejor solo que mal acompañado. ¿Cierto? Ok, vamos a ver algunos textos más que nos van a ayudar también a reflexionar sobre la verdadera amistad que nosotros debemos buscar. ¿Ok? Hemos hablado de esos círculos concéntricos, pero en el círculo más íntimo, en el círculo más pequeño, como hemos dicho antes, que no cabe mucha gente, muy pocos, ¿ok? Yo les puedo decir de que el número de amigos que yo tengo, de verdaderos amigos, ¿ok? Pues creo que con una mano hasta sobraría gente, hasta sobra gente, ¿ok? Personas que conozco muchas, ¿ah? Es lo que llamamos, entre comillas, amistades, ¿ok? Amistades, son gente que conocemos, que, como digo, es entre comillas, le llamamos amistades, aunque está mal definido, ¿ok? En francés se dice o se expresa mucho mejor. En francés tienes des amis, que son amigos, o puedes tener des connaissances, son gente que conoces. ¿Eh? Lo que en español se pone como entrecomillado, ¿no? Amistades, ¿ok? Pero no son realmente verdaderas amistades, no son en realidad verdaderos amigos, ¿ok? Listo. Bueno, vamos a ver algunos textos también sobre la amistad, los verdaderos amigos y quienes deben de entrar en ese círculo más pequeño, ¿ok? Bien. Estamos en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20. ¿Eh? Eh, Decirles que cuando hablamos de amistad, la amistad abarca muchos parámetros. Es un tema que podríamos desarrollarlo, ¿ok? En varias sesiones, porque podríamos hablar incluso de la amistad dentro del matrimonio, ¿ok? Eso es otro tema. Y muy interesante, por cierto, ¿ok? Bien, en este versículo, fíjense cómo nos dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Amados hermanos y amigos, si nosotros queremos tener en nuestras vidas eh, una vida sosegada, una vida tranquila, una vida de quietud, una vida sin sobresaltos, ¿ok? No podemos juntarnos, no podemos tener como amistades, ¿ok? Personas que son necias. ¿Eh? Personas, la palabra necio significa también una persona que actúa con estupidez, ¿ok? Una persona necia es una persona también que carece de inteligencia y de sabiduría. Es decir, que hace las cosas torcidas, las hace mal. Eso es un necio. Un necio es una persona que no quiere entender, ni siquiera tiene la intención de aprender. Eso es un necio. ¿Ok? Les pongo un ejemplo para que la palabra necio nos quede claro qué significa. ¿Ok? Miren, una persona, por ejemplo, que es iletrada y no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir. ¿Ok? Bueno, si a esa persona se le ofrece la oportunidad, ¿ok?, de poder aprender a leer y a escribir, ¿ok?, y sin embargo esa persona carece completamente de interés, ¿ok?, y te dice que, bueno, que no, que es muy tarde o que es muy mayor, etcétera, etcétera, ¿ok? Pues
no se le puede calificar de otra forma, es una persona necia, ¿ok? Porque no quiere que haya cambio en su vida. ¿Ah? No solamente no tiene, o sea, carece de ciertas cualidades intelectuales, ¿eh? No aplica la sabiduría, pero encima, si le muestras la puerta para que pueda salir de esa ignorancia, rehúsa completamente. Es lo que conocemos como una persona necia. No sabe, pero encima no quiere aprender. Amén. Bueno, pues fíjate, mi amado hermano, mi amado amigo, dice, el que anda con sabios, dice, sabio será. Amén. Entonces, nosotros, ¿cómo nos dice la palabra de Dios que debemos buscar nuestras amistades? ¿Ok? En ese círculo que cabe poca gente. Por supuesto, no podemos dejar entrar a ningún necio. ¿Ah? Tenemos que dejar entrar personas sabias, personas que nos den buenos consejos, personas que sepan encauzarnos en el camino, que sepan darnos, ¿verdad?, esas pautas que nos ayuden en nuestro desarrollo, tanto psicológico, emocional y cuantas cosas podamos pensar. Amén. Vamos a ver otro texto también importante. Ok, bueno, seguimos en el libro de Proverbios. Los textos que vamos a dar son todos prácticamente de los Proverbios, ¿ok? Porque ahí encontramos la sabiduría. Amén. Libro de Proverbios capítulo 16, verso 28 nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Ah? Ok, vuelvo a repetir que en ese círculo pequeño, ¿ah?, el más íntimo, es donde cabe muy poca gente. En los otros cabe más gente. ¿Ah? Hay muchos círculos concéntricos. ¿Ah? Los mejores, primero los mejores amigos, los verdaderos amigos, podríamos decir, que quizás con estos dedos de la mano sobren todavía. ¿Ah? Porque quizás solo haya uno o dos. Listo. Después, evidentemente, en los demás círculos concéntricos estará la familia, las amistades, etc. etc. ¿Ok? Pero fíjense que como la palabra de Dios tan sabia nos dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Ah? Entonces, nosotros, lo que nos aconseja la palabra de Dios a nosotros es de que no podemos tener como amistades, ¿verdad?, a la gente chismosa, la gente que anda en cuentos, la gente que anda queriendo escuchar, es decir, queriendo información, ¿ok?, para después divulgarla, ¿ok? Parece que se acercan a ti como amigos, ¿ok?, pero lo único que quieren es sonsacar, es decir, tener información para después compartirla. ¿Eh? De tales personas, la palabra de Dios nos advierte que nos tenemos que apartar, ¿ok? No son buenas compañías. Es mejor no tener esas amistades, ¿ok? Bien. Los chismosos entonces no los debemos considerar ni como amistades ni como nada. O sea, debemos intentar por todos los medios tenerlos, pero bien lejos. Contra más lejos los tengas, mejor te va a ir. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo el libro de Proverbios. Ok. En el capítulo 18, verso 24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Eh? Es decir, tenemos que tener siempre ese corazón abierto, por supuesto, a la amistad. ¿Eh? No tenemos tampoco que cerrarnos como si fuésemos ostras. ¿Ok? Hay personas que han sufrido en el pasado pues muchas heridas, ¿ok?, muchos fracasos, muchas desilusiones, ¿ok? Y hoy día tienen un corazón de ostra, completamente cerrado a cualquier amistad. ¿Eh? Tampoco eso. ¿Eh?
La palabra nos dice que debemos demostrarnos también amigables, ¿ok? Y nos dice este verso más, algo precioso, nos dice, hay amigo más unido que un hermano. Es decir, existe ¿ah? esa posibilidad en la cual haya un amigo ¿ah? cuya amistad sea tan fuerte, tan entrañable, tan verdadera, que sea esa relación mucho más íntima que la relación que se pueda tener con un pariente o con un hermano. ¿Ok? Creo que todos hemos vivido, ¿okay? Este tipo de experiencia. ¿Ah? Lo importante en este verso es de que debamos aprender a distinguir que la familia es importante, por supuesto, ¿ok? La familia es importante. La palabra de Dios nos habla de la familia, un versículo sí y otro también, ¿ok? pero a veces en ese círculo más íntimo, ¿ok? A veces no podemos meter a toda la familia adentro porque no cabe, no tiene lugar, ¿ok? Y debemos de ponerlo en un círculo poquito más apartado, ¿ok? Porque también tenemos derecho a nuestra intimidad, tenemos derecho, ¿verdad?, a ese momento de soledad, ¿ok? Que no es malo, ¿ah? Al revés, gozamos de la soledad, es buena. Yo a veces vivo la soledad, a veces así, la vivo bien. No estoy solo, por supuesto, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo algunos amigos, algunos amigos, pocos, verdaderos amigos tengo muy pocos. Ok, ya he dicho antes que sobran dedos. Listo. Pero a veces la familia no puede entrar en ese círculo más íntimo. Quizás uno o dos de la familia puedan entrar, ¿okay? Pero no toda la familia no puede, ¿ok? Debemos también de entonces aprender a separar, ¿ok? No querer meter todo el mundo dentro, como dice la Biblia, que tengo que amar a todos, pues entonces, pues, resignación. No, eso no dice la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios me dice que yo tengo el deber de amar a todos, pero la palabra de Dios también me dice que yo puedo, ¿eh? Tengo ese derecho de poder elegir mis amistades, ¿ok? Porque también peligra mi integridad como ser, como persona. Ok, vamos un poquito más adelante. Ok, entonces estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 y vamos a leer estos 3 versos, ok. Ya verá porque es muy interesante esto. Ya verá, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ok, es lo que me comentaba, ¿verdad? Este joven del cual he hablado antes, este joven me decía que a veces no le gustaba estar rodeado de demasiada gente, ¿ok? Me preguntaba si era normal o si se tenía que hacer mirar eso, ¿ok? Yo le dije, no, es totalmente normal y legítimo que de vez en cuando nosotros querramos, por supuesto, un momento de intimidad, de soledad, etcétera. ¿Ok? Es interesante porque miren, fíjense, que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, es decir, bueno, estoy rodeado de tanta gente, ¿ok? Que Jesús llegaba a veces a sentirse oprimido, ¿ok? En los dos sentidos, físico y metafísico, ¿ok? Y necesitaba, como todo ser humano, porque Jesús también era humano, aparte de divino, ¿ok? Necesitaba también ese momento de intimidad y de soledad, ¿ok? Es un texto muy lindo y que es muy expresivo, ¿eh? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Necesitaba un descanso. Un escriba, fíjese, dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera
que vayas. ¿Ok? Era uno que se quería colar, por así decir, en el círculo más estrecho. Decirle, Señor, bueno, hazme sitio que entro adentro. Jesús le contesta de esta manera en el verso 20, le dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, verdaderos amigos en los cuales pueda confiar mis más profundos secretos, no tengo. Hubo un listillo, este escriba, como que le quiso decir, amiguete mío, contigo voy a donde sea. Jesús no le deja, se lo impide. Le hace esta reflexión para decirle que hasta los animales tienen donde refugiarse, pero que el Hijo del Hombre, hablaba por sí mismo, pues no tenía donde poder apoyar su cabeza, es decir, tener un hombro en el cual a veces poder expresarse sus más íntimos pensamientos. Amén. Nosotros, como todo ser humano, necesitamos ese hombro en el cual poder reposar nuestra cabeza, en el cual podamos confiarnos. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene su confesor particular, por así decir, la persona en la cual más confiamos para poder hablar, ¿ok? Y como hemos dicho antes, tenemos que tener mucho cuidado de elegir cuidadosamente las amistades. Fuera chismosos, fuera gente violenta, fuera la gente que no nos procura la paz, ¿ok? Toda esa gente es la multitud, hay que ponerla bien lejos, ¿ok? Como decíamos, mis amados hermanos y amigos, necesitamos para nuestro equilibrio personal esos momentos de soledad. Necesitamos ese verdadero amigo, pero hay que elegirlo bien, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, un texto más, nada más, y ya vamos a acabar pequeña reflexión sobre la amistad, ¿verdad? Y sobre esa sensación de soledad. Bien, y vamos a terminar con este texto del libro de Eclesiastés para poner un poco el equilibrio, ¿amén?, en este tema sobre la soledad. ¿Ok? Bien. Nos dice Eclesiastés 9 en adelante, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El verso 10 dice, porque si cayeren, uno levantará a su compañero, pero hay del solo si cayere. No habrá segundo que lo levante. Estos versos nos indican la necesidad de todo ser humano de sentirse acompañado, de sentirse amado, de sentirse ayudado. Nosotros necesitamos eso. El ser humano, la característica principal del ser humano es de que está hecho para amar y para ser amado. ¿Ok? Es la característica que define al ser humano. Hemos sido creados con esa dignidad, la dignidad de amar y también la necesidad de sentirnos amados. Pero no debemos tampoco confundir, ¿ok?, el hecho de esa necesidad absoluta de tener a alguien a nuestro lado. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice que es bueno que no estemos solos. Desde el principio en Génesis, por ejemplo, cuando Dios reflexiona acerca del hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando dice hombre, dice mujer. No es bueno que la mujer esté sola. ¿Ok? Pero aquí hay que aplicar también toda la filosofía de la Biblia, no solamente una parte, decir, bueno, sí o sí tienes que estar con alguien, ¿ok? Para que no estés solo. Entonces hay también esta dependencia creada
¿verdad? De tener a alguien a nuestro lado, pero es una dependencia, no es que sea una necesidad absoluta, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, personas que aguantan y soportan contra viento y marea, ¿verdad? Los continuos, podemos decir, los defraudes o, eh, sí, defraudes de la otra persona, que sea pareja o que sea amigo o amiga, etcétera. Y están ahí como aguantando, ¿verdad? Los choques y los golpes, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que si no, no tengo a nadie. ¿Ah? Pero bueno, aquí tenemos que aplicar el todo de la Biblia, el todo de la palabra de Dios. Amén. Hay amistades que no convienen. Hay amistades que son venenosas, es decir, que no aportan nada a nuestra vida. ¿Ok? Y esas amistades, además que son peligrosas para nuestro desarrollo, pues envenenan nuestro cotidiano vivir. Así que eso debemos también de sacarlo fuera. ¿Ah? Hay que tener siempre un buen equilibrio. ¿Ok? La palabra de Dios en Eclesiastes nos dice que mejor dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. Por supuesto. Pero no debe de ser una necesidad absoluta. Es decir, que tengamos que sí o sí depender del otro para sentirnos mejor. Entonces, si es así, es que tenemos un problema. Ahí sí hay un problema. ¿Eh? Es un problema de dependencia creada. ¿Eh? Es una atadura también espiritual que debemos de romper. Porque estamos atados a una persona que en realidad nos está haciendo, causando un mal muy grande. Ese tipo de amistad o de relación hay que romperlo. ¿Ok? Porque pueden causar graves daños a la persona, a uno mismo. Nos pueden causar daños muy, muy graves. ¿Ok? En todo esto, mis amados hermanos, sobre la amistad, sobre los amigos, pues hay mucho que hablar. Una predicación no da de sí, ¿ok? Corto tiempo para hacerlo, pero con estas breves reflexiones que hemos hecho, espero de verdad que les ayude a meditar, a sentirse también bien con ustedes mismos si se encuentran pasando por un momento donde necesitan ese momento de soledad. No se sientan mal, es totalmente legítimo. ¿Ok? Y si ustedes tienen ese sentimiento de que sí o sí necesito a esta persona porque si no voy a estar solo, tienen que tener conciencia de que entonces es una cosa, tiene que ver con una atadura, y eso ya es espiritual. Ustedes no pueden estar atados a una persona, es una cadena. Tenemos que estar atados con Cristo, atados con Dios, sí, eso sí, pero no atados a una persona, porque no es sano, no es sano, ¿ok? Esa persona igual les está haciendo daño, ¿ok? Y hay que saber liberarse, ¿ok? Bien, daremos un último texto para como broche para este breve mensaje. Ok, bien, y terminamos entonces con este versículo ya como broche, Proverbios 27:9, que nos dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón. Es decir, que cuando tú estás oliendo un perfume, una colonia, es algo que es agradable, es un momento, un buen momento. Está describiendo eso como un buen momento. El momento es agradable. ¿Ok? El ungüento era como una especie de pomada hecho también con perfumes, con aloes. ¿Ok? Y servía también para que uno se sintiese bien, se sintiese fresco. ¿Ok? Disculpen, pero a veces las palabras en español se me escapan, ¿ok? Pero es el ungüento y ese perfume, ¿ok? Para darte la sensación de que estás bien, ¿ok? Listo. Y ahora lo va a equiparar con la amistad y dice: y el cordial consejo del amigo al hombre, ¿ok?
Está poniendo en un paralelo las dos cosas. Es como si ese amigo fuese también como ese ungüento, fuese también como ese perfume, fuese como esa situación donde tú te encuentras bien, ¿ok? Y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Ah? Fíjense que, como describe, termino prontito, dice cordial consejo. El consejo de un verdadero amigo es cordial, es decir, que va a ser con respeto, con educación, pero además te vas a sentir bien por lo que te está diciendo. Así te esté cantando las 40, así te esté poniendo, como dice en español, poniendo verde, ¿ok? Te está diciendo todo lo que te tiene que decir, ¿ok? Sin embargo, no te sientes mal, no te sientes herido, ¿ok? Listo. Ya entendemos entonces cómo funciona esto de la verdadera amistad. Amén. Bueno, si quieren pueden dejar por supuesto sus comentarios en el video, ¿ok? Y sin más, quiero despedirme de ustedes hasta nuestro próximo video, ¿eh? Deseándoles a todos, por supuesto, que la paz del Señor esté con todos ustedes, que el Señor me los bendiga y me los guarde mucho. Amén.